Imagínese que es un jueves por la noche de marzo de 2026. Está sentado a la mesa de la cocina en un apartamento de alquiler en Austin, Texas. El alquiler es de $2,400 al mes. El apartamento no tiene nada de especial. 2 dormitorios, suelos laminados, vistas a un aparcamiento. Es usted desarrollador de software. Gana $127,000 al año. A todas luces, sus padres reconocerían que lo ha conseguido. Tiene estudios. Está empleado en un sector en crecimiento. Tiene seguro médico. Contribuye a su 401k. Y sin embargo, se queda mirando su cuenta bancaria después del día de pago, después del alquiler, después del pago del coche de un vehículo que necesita para ir a la oficina híbrida, después de los préstamos estudiantiles, después de las primas del seguro médico, después del cuidado de un niño a $800 al mes, después de los comestibles que de alguna manera cuestan $900 este mes, después de los servicios públicos, después del software de suscripción que necesita para seguir siendo empleable, después de todo, le quedan $214. Eso no es ingreso disponible. Ese es el margen de supervivencia. Eso está monatalasana a una reparación inesperada del coche de una espiral de tarjeta de crédito. No eres malo con el dinero. Nunca ha comprado un barco. No juega. No se ha tomado vacaciones en 3 años. Cocina en casa. Compra marcas genéricas. No ha renovado su vestuario desde 2021. Y sigues estando arruinado. No arruinado como que no puedes comer. Arruinado como que no puedes construir nada. Arruinado como que estás corriendo en una cinta de correr atornillada al suelo. Arruinado como que las matemáticas simplemente ya no funcionan. Esto no es un fracaso personal. Esto no es una falta de disciplina o de conocimientos financieros. Este es el resultado documentado de 40 años de ingeniería económica estructural. Y la mayoría de las personas que lo viven nunca entienden por qué. Este vídeo no trata de consejos para presupuestar. No se trata de trabajos secundarios, ingresos pasivos u optimización de la mentalidad. Se trata de un examen forense de un sistema que fue diseñado pieza por pieza para extraer riqueza de los profesionales que trabajan y redirigirla hacia arriba. Un sistema que crea la apariencia de prosperidad al tiempo que vacía la capacidad real de generar riqueza. Una vez que ves cómo funciona, no puedes dejar de verlo. Esto no es teoría. Es historia documentada, son matemáticas. Es política. Y explica por qué alguien que gana 6 cifras en 2026 puede sentirse tan financieramente precario como sus abuelos, que ganaban $18,000 en 1975. La única diferencia es que los abuelos podían comprar una casa. La narrativa dominante dice así: la gente está arruinada porque toma malas decisiones. Gastan demasiado en cafés con leche y tostadas de aguacate. No ahorran lo suficiente. Les falta disciplina. Les falta empuje. Les falta la mentalidad. Esta narrativa está en todas partes. Está en los libros más vendidos. Está en los podcasts financieros. Está en las suposiciones de los responsables políticos que diseñan incentivos fiscales en torno a la idea de que la gente simplemente necesita elegir ahorrar más. Y contiene un grano de verdad, que es lo que la hace tan eficaz como camuflaje. Sí, las decisiones individuales importan. Sí, algunas personas son irresponsables con el dinero. Pero esto es lo que esta narrativa ignora. Si las matemáticas fundamentales no funcionan, ninguna cantidad de disciplina puede superarlo. Si su alquiler consume el 38% de sus ingresos brutos, si sus primas de atención médica consumen el 9%, si el cuidado de sus hijos consume el 17%, si sus préstamos estudiantiles consumen el 8%, si su transporte consume el 11%, si sus alimentos y servicios públicos consumen el 12%, eso es el 95%. Antes de que haya comprado una sola cosa que no necesitaba absolutamente, ninguna aplicación de presupuesto soluciona eso. Ningún curso de conocimientos financieros lo aborda. Las matemáticas son las matemáticas. Y aquí está el patrón incómodo. Estas matemáticas han empeorado constantemente durante 40 años consecutivos.
No porque la gente se volviera más estúpida, no porque se volviera más perezosa, sino porque la estructura de costos de la existencia básica fue rediseñada. Lo que la mayoría de la gente experimenta como un fracaso financiero personal es en realidad el efecto descendente de 3 cambios estructurales interrelacionados que ocurrieron entre 1971 y 2008. Primero, la disociación de los salarios de la productividad. Entre 1948 y 1973, la productividad aumentó un 96,7% en Estados Unidos. La compensación por hora aumentó un 91,3%. Se movieron juntos. Cuando los trabajadores producían más valor, capturaban más valor. Después de 1973, la productividad siguió aumentando. Entre 1973 y 2023, la productividad aumentó otro 77%. La compensación por hora aumentó un 17%. Esa brecha, la divergencia de 60 puntos, representa billones de dólares en valor que los trabajadores crearon pero no recibieron. Esa riqueza no desapareció. Fue capturada por los propietarios de activos de capital, por los accionistas, por las carteras de bienes raíces, por los instrumentos financieros. Esto no es interpretación, esto es la Oficina de Estadísticas Laborales. Segundo, la financiarización de las necesidades básicas. En 1970, el precio medio de una casa en Estados Unidos era 2,2 veces superior a los ingresos medios anuales de un hogar. En 2024, esa proporción superaba las 7,7 veces en las principales áreas metropolitanas. En algunas ciudades costeras, superaba las 12 veces. La vivienda no ha mejorado 3,5 veces. Se ha financiado, se ha tratado como una clase de activos, inflada por inversores institucionales, por rate, por capital extranjero que busca refugio seguro, por una política monetaria que ha bajado los tipos de interés durante décadas, a la vez que fomentaba las compras financiadas con deuda. El mismo proceso se produjo con la asistencia sanitaria. En 1960, el gasto sanitario representaba el 5% del PIB. En 2023, representaba el 17,3%. Eso no se debe a que la gente enfermara más. Se debe a que la asistencia sanitaria se convirtió en un sistema de extracción, una compleja red de intermediarios de seguros, abuso de patentes farmacéuticas e hinchazón administrativa que capta una parte cada vez mayor de cada nómina. La educación siguió el mismo arco. En 1980, el coste medio anual de una universidad pública de 4 años, ajustado por la inflación, era de aproximadamente $3,500. En 2023, superaba los $11,000 anuales en las instituciones públicas y los $42,000 en las privadas. La deuda estudiantil total en Estados Unidos superó los $1,77 billones. Toda una generación se incorporó al mercado laboral debiendo más que las primeras hipotecas de sus padres. En la década de 1970, una familia podía alcanzar la estabilidad de la clase media con un solo ingreso. Cuando las mujeres se incorporaron masivamente al mercado laboral, lo que fue un avance social positivo, las familias tuvieron brevemente más poder adquisitivo con 2 ingresos. Pero esto es lo que ocurrió después. El coste de la vivienda, la educación y el cuidado de los niños se ajustó al alza para captar el nuevo segundo ingreso. Se intensificaron las guerras de ofertas por las casas y los buenos distritos escolares. Las matrículas subieron. Los costes de la guardería se dispararon porque ahora ambos padres trabajaban, lo que creó una demanda de un servicio que apenas existía antes. En una generación, 2 ingresos se hicieron necesarios para permitirse lo que antes proporcionaba un solo ingreso. La familia tenía ahora mayores ingresos brutos, pero no más seguridad. De hecho, tenían menos seguridad porque si uno de los miembros de la familia perdía su empleo, toda la estructura se derrumbaba. Esta es la trampa. No una trampa de elecciones personales, sino una trampa de diseño del sistema. Ahora, llegamos a la parte que rara vez se explica con claridad. Hay un mecanismo en el centro de esto, y es elegantemente brutal.
Se llama inflación de los precios de los activos junto con el estancamiento salarial. Así es como funciona. Cuando los bancos centrales se involucran en la flexibilización monetaria, bajando las tasas de interés, comprando bonos, expandiendo la oferta monetaria, afirman estar estimulando la economía. Y en algunos sentidos técnicos, lo están. El crédito se vuelve más barato. Las empresas pueden pedir prestado más fácilmente. Pero, ¿a dónde va realmente ese nuevo dinero? Fluye hacia los mercados de activos, hacia las acciones, hacia los bienes raíces, hacia el capital privado, hacia cualquier cosa que pueda ser comprada, mantenida y apalancada. No fluye hacia los salarios. Los salarios son fijados por los mercados laborales, que están disciplinados por la globalización, la automatización y la siempre presente amenaza del desempleo. Entonces, la persona que ya posee activos ve aumentar su patrimonio neto. La persona que trabaja por un salario ve que su sueldo se mantiene estable, mientras que el costo de todo lo que necesita comprar, vivienda, educación, atención médica, aumenta con los precios de los activos. Este es el mecanismo. La oferta monetaria se expande, los activos se inflan, los salarios se estancan. La brecha se amplía cada mes, cada año, y el trabajador corre más rápido en la cinta mientras la línea de meta retrocede. Esto no es una conspiración. Es solo la consecuencia matemática de las decisiones políticas que favorecen a los dueños de activos sobre los asalariados. Las personas que diseñaron estas políticas no se sentaron en una habitación y decidieron empobrecer a la clase media. Simplemente, optimizaron las métricas que les importaban: el crecimiento del PIB, el rendimiento del mercado de valores. La baja inflación se mide por el IPC, ignorando las métricas que importan a los trabajadores. El IPC, por cierto, es notoriamente manipulado. Los costos de vivienda en el IPC se miden por el alquiler equivalente del propietario. Una construcción teórica que subestima masivamente la inflación real de la vivienda. Los costos de atención médica se ajustan por mejoras de calidad, que existen principalmente en el papel. Los costos de educación se tratan como discrecionales, por lo que la cifra oficial de inflación se mantiene baja. Los salarios siguen el ritmo de la inflación oficial. Y los trabajadores se preguntan por qué se están quedando atrás cuando las estadísticas dicen que no deberían. Este es el mecanismo oculto. Nada de esto es nuevo. Roma lo experimentó en los siglos III y IV. A medida que la expansión territorial del imperio se estancó y el saqueo se agotó, la élite romana comenzó a extraer riqueza de su propia población. Los impuestos aumentaron. Los pequeños agricultores fueron llevados a la deuda. La tierra se concentró en manos de grandes propiedades. Surgió una clase llamada los colonos, campesinos técnicamente libres que estaban económicamente ligados a la tierra que no poseían, obligados a trabajar para los terratenientes que controlaban todo. Los colonos no eran esclavos, tenían derechos legales, tenían salarios, pero no tenían camino hacia la propiedad, ni forma de acumular capital, ni salida. Estaban arruinados a pesar de trabajar. ¿Suena familiar? La economía romana tardía perfeccionó algo que ahora llamaríamos servidumbre por deudas. La apariencia de libertad combinada con la realidad de la extracción estructural. El Imperio Británico lo hizo de manera diferente. Durante los movimientos de cercamiento de los siglos XVIII y XIX, las tierras comunes que los campesinos habían utilizado durante siglos fueron privatizadas, convertidas en pastos de ovejas para el comercio de lana. Los campesinos que habían sido agricultores de subsistencia se convirtieron en trabajadores sin tierra, obligados a emigrar a las ciudades industriales y vender su trabajo por salarios. Sus ingresos nominales podrían haber sido más altos que la agricultura de subsistencia, pero habían perdido algo que el dinero no podía medir: los medios de producción, la autosuficiencia, la resiliencia. Se volvieron dependientes de los salarios en una economía donde esos salarios nunca se acumularían en propiedad. El periodo posterior a la guerra estadounidense representa una anomalía. Entre 1945 y 1973,
sucedió algo inusual. Una combinación de factores: sindicatos fuertes, altas tasas impositivas marginales, competencia global limitada, regulaciones financieras del New Deal y una expansión masiva de la inversión pública. Creó condiciones donde los asalariados podían realmente construir riqueza. La propiedad de vivienda se expandió. Un solo ingreso podía mantener a una familia. Las pensiones proporcionaban seguridad para la jubilación. La educación era asequible, a menudo gratuita en las universidades públicas. Este periodo es lo que la mayoría de los estadounidenses consideran normal, la era en la que vivieron sus padres y abuelos. Pero no era normal. Fue una anomalía histórica producida por decisiones políticas específicas que fueron deliberadamente revertidas a partir de la década de 1970. El Memorándum de Powell de 1971 pedía explícitamente que la América corporativa reafirmara el control sobre la política económica. Los movimientos políticos que siguieron, desregulación, destrucción de sindicatos, recortes de impuestos para las ganancias de capital, financiarización, no fueron accidentes. Fueron proyectos. Para 2026, el entorno político ha vuelto a ser algo mucho más cercano a la norma del siglo XIX, que a la excepción de mediados del siglo XX. La pregunta no es por qué la gente está arruinada. La pregunta es por qué alguien esperaba que no lo estuvieran. Seamos precisos sobre esto. El S&P 500 rindió aproximadamente un 10,5% anual en promedio entre 1980 y 2023. Los salarios crecieron aproximadamente un 0,2% anual en términos reales. Si poseías capital en ese periodo, te volviste geométricamente más rico. Si trabajabas por un salario, corrías en el mismo lugar. El 1% superior de los hogares estadounidenses ahora posee más riqueza que toda la clase media combinada. Esa oración merece ser leída 2 veces. El 1% superior ahora posee el 31% de toda la riqueza de los hogares. El 50% inferior posee el 2,6%. Esto no es accidental. Este es el resultado acumulativo de 40 años de rendimientos compuestos en los mercados de activos, junto con 40 años de estancamiento salarial. Los inversores inmobiliarios se beneficiaron. Los propietarios de viviendas que compraron antes de 2010 se beneficiaron. El capital privado se benefició. Cualquiera que estuviera en posición de comprar activos con deuda barata se benefició. El desarrollador de software en Austin, que paga el 38% de sus ingresos brutos en alquiler, está financiando directamente esos rendimientos. El administrador de atención médica que observa el aumento de las primas de seguros, está financiando directamente las ganancias del sistema hospitalario y las recompras de acciones de las compañías farmacéuticas. El padre que paga $22,000 por año por el cuidado de niños está financiando directamente a las firmas de capital privado que acumularon la industria de las guarderías. Cada dólar extraído de los asalariados por encima de las normas históricas se convierte en $1 de rendimiento para los propietarios de activos. Este es el mecanismo. Las personas que pagaron el precio son las personas que hicieron todo bien. Fueron a la universidad porque se les dijo que lo hicieran. Acumularon deudas que sus padres nunca tuvieron que soportar. Consiguieron trabajos profesionales porque ese era el camino. Descubrieron que esos trabajos estaban sujetos a las mismas presiones de costos que cualquier otro trabajo. Subcontratación, automatización, gestión algorítmica. Intentaron comprar viviendas porque la propiedad es la forma de construir riqueza. Descubrieron que los precios de las viviendas habían sido elevados por el capital institucional a múltiplos que sus salarios nunca podrían sostener. Intentaron ahorrar para la jubilación porque se les dijo que no habría pensiones. Descubrieron que ahorrar el 10% de un ingreso estancado, mientras los gastos consumían el 95%, era una imposibilidad matemática. Están en quiebra, no porque fracasaron, sino porque el sistema no podía terminar de otra manera. Esto es importante de entender. Cuando la relación entre los precios de la vivienda y los ingresos aumenta de 2,2 a 7,7,
Alguien está siendo excluido matemáticamente de la propiedad. Eso no es una fluctuación del mercado. Esa es una transferencia estructural. Cuando los costos de atención médica aumentan del 5% del PIB al 17%, alguien está pagando esos 12 puntos porcentuales adicionales. Ese alguien son los asalariados directamente a través de las primas e indirectamente a través de la supresión del crecimiento salarial. Cuando la productividad y los salarios divergen en 60 puntos, alguien se queda con la diferencia. Ese alguien son los dueños del capital a través de mecanismos como las recompras de acciones, los pagos de dividendos y la compensación ejecutiva. Las personas que pagaron el precio son las personas que trabajan para vivir en lugar de ser dueñas para vivir. Esa es la mayoría de la gente. Probablemente seas tú. Aquí es donde se pone incómodo. Esta situación tiene una restricción irreversible en su centro. La restricción son las matemáticas de la deuda. Cuando los precios de los activos aumentan más rápido que los salarios durante 4 décadas, aquellos que aún no poseen activos solo pueden acceder a ellos a través de la deuda. Hipotecas, préstamos estudiantiles, préstamos para automóviles, tarjetas de crédito. La deuda requiere el pago de intereses. Los pagos de intereses consumen ingresos que de otro modo podrían acumularse. Entonces, la persona que intenta ponerse al día se queda aún más atrás con cada pago. Mientras tanto, la persona que ya posee activos utiliza esos activos como garantía para pedir prestado a tasas bajas y adquirir más activos. Esto se llama apalancamiento, y así es como se acumula la riqueza en una era de dinero barato. El asalariado paga un 7,5% de interés sobre su hipoteca. El propietario de activos pide prestado al 4% contra su cartera. El asalariado paga un 22% de interés sobre la deuda de la tarjeta de crédito acumulada durante las emergencias. El propietario de activos nunca experimenta emergencias porque tiene reservas de capital. Las matemáticas funcionan en una dirección, y aquí está la imposibilidad política que sella la trampa. Cualquier política que realmente invirtiera esto, salarios significativamente más altos, precios de los activos significativamente más bajos, impuestos significativamente más altos sobre el capital, sería experimentada como una crisis económica por las personas que se benefician del sistema actual. Propietarios de activos, propietarios de viviendas, jubilados con 401k, toda la industria financiera. Esas personas votan, donan a campañas, son dueños de medios de comunicación. Entonces, las políticas que ayudarían a los asalariados son políticamente imposibles de implementar, mientras que las políticas que ayudan a los propietarios de activos son políticamente fáciles. Esa es la trampa. No es una conspiración. Solo un sistema donde los beneficiarios tienen poder estructural y los perdedores no. Ahora, hay otro mecanismo del que rara vez se habla. Se llama la velocidad del dinero. Cuando un asalariado recibe ingresos, ese dinero se mueve. Se gasta en alquiler, comestibles, cuidado de niños, gasolina. Entra en circulación. Se convierte en el ingreso de otra persona. La velocidad es alta. Cuando un propietario de activos recibe rendimientos de la inversión, el dinero a menudo se queda estacionado. Va a otro activo, una acción, un bono, un fondo. No circula por la economía real. La velocidad es baja. A medida que la riqueza se ha concentrado hacia arriba, la velocidad del dinero se ha colapsado. En 1997, la velocidad de la oferta monetaria M2 era de 2,2. Para 2023, había caído por debajo de 1,3. Esto significa que el mismo dólar se mueve a través de la economía menos veces al año. Esta es en parte la razón por la que la impresión de billones de dólares no produjo la hiperinflación de los precios al consumidor que muchos predijeron. El dinero no fue a los consumidores, fue a los mercados de activos y está estacionado. Pero esto crea una trampa secundaria. Cuando la velocidad es baja, el crecimiento económico depende aún más de la expansión del crédito, de que las personas pidan dinero prestado para gastar.
¿Y quién pide prestado? Asalariados. Entonces, el sistema requiere que los asalariados contraigan más deudas para sostener el crecimiento, a pesar de que esa deuda es precisamente lo que les impide acumular riqueza. Piensa en lo que eso significa. El crecimiento económico que beneficia a los propietarios de activos depende del endeudamiento de los asalariados. Esto no es sostenible. Pero la sostenibilidad no es el punto. La extracción es el punto. Existe una dimensión psicológica en esto que merece ser examinada. Los trabajos de clase profesional conllevan costos de clase profesional. Para mantener un trabajo que paga $127,000, necesitas ciertas cosas. Necesitas vivir en un área metropolitana donde existan esos trabajos. Las áreas metropolitanas tienen alquileres altos. Necesitas un coche que no se averíe o corres el riesgo de perder el trabajo. Eso significa un pago de coche. Necesitas un vestuario que indique competencia. Eso significa compras periódicas que no son opcionales. Necesitas cuidado infantil que opere durante horas profesionales. Eso significa cuidado infantil caro. Necesitas las suscripciones de software, los cursos de desarrollo profesional, las certificaciones que te mantienen empleable. Ninguno de estos es reembolsado. Necesitas un seguro médico que cubra necesidades médicas reales, no solo eventos catastróficos. Eso significa planes premium. Necesitas vivir en un distrito escolar que no dañe activamente el futuro de tus hijos. Esos distritos tienen un precio acorde. Estos no son lujos, son los costos operativos de mantener tu posición en la clase profesional. Pero aquí está la trampa. Consumen exactamente la prima que proporciona tu ingreso profesional. Ganas más que un trabajador de servicios, pero tus costos son proporcionalmente más altos. El delta, el excedente que deberías estar acumulando, es capturado por los sistemas que extraen de los profesionales, propietarios en áreas metropolitanas caras, compañías de seguros con planes escalonados, universidades con expectativas de donación de exalumnos, compañías de cuidado infantil, propiedad de capital privado, compañías de software con modelos de suscripción. No estás en bancarrota a pesar de tu buen trabajo. Estás en bancarrota debido a los costos que conlleva tu buen trabajo. Esto es teatro del éxito, la apariencia de prosperidad sin la acumulación subyacente. Ahora, hablemos de lo que esto significa a lo largo de generaciones. Tus padres, si son boomers, probablemente compraron una casa en la década de 1980 o principios de la de 1990. Pagaron de 2,5 a 3 veces su ingreso anual. Esa casa se apreció un 400% o más. Esa apreciación es su patrimonio neto. No hicieron nada particularmente sabio. Simplemente compraron un activo antes de que la época de la financiarización alcanzara su forma madura. Tú, tratando de comprar en 2026, te enfrentas a casas con precios de 7 a 12 veces tu ingreso. Incluso si logras comprar, estás pagando tanta parte de tu ingreso a la hipoteca que no puedes ahorrar, no puedes invertir, no puedes capitalizar. Y aquí está el bloqueo generacional. El patrimonio de la vivienda de tus padres está conectado a tu incapacidad para comprar. Los altos precios que los hicieron ricos son los altos precios que te empobrecen. Si los precios cayeran a los niveles que harían accesible la propiedad de la vivienda, digamos 2,5 veces el ingreso, tus padres perderían el 60% de su patrimonio neto. Su seguridad de jubilación se evaporaría. El sistema político intervendría para evitar esto, por lo que los precios no caen. La Reserva Federal baja las tasas para apoyar los precios de los activos. El gobierno crea programas que subsidian la demanda sin aumentar la oferta. Las leyes de zonificación restringen la construcción en áreas deseables. Cada intervención protege a los propietarios existentes, a expensas de los aspirantes a propietarios. Tu generación paga el precio por la riqueza de la generación de tus padres. Esto no es personal, es estructural, y explica por qué las relaciones familiares en torno al dinero se han vuelto tan tensas. Las generaciones están en lados opuestos de una división económica que ninguna entiende completamente. Retrocedamos y veamos el sistema en su totalidad.
Tiene una economía donde los salarios están disciplinados por la competencia laboral global y la automatización. Los precios de los activos están inflados por décadas de política monetaria laxa. Las necesidades básicas se han financiado y valorado como activos. El sistema político está dominado por los propietarios de activos. Las métricas utilizadas para evaluar la economía sistemáticamente ponderan menos el bienestar de los asalariados. En este sistema, el resultado está determinado. Los trabajadores se quedarán atrás. Trabajarán más duro y acumularán menos. Experimentarán esto como un fracaso personal porque la narrativa cultural se lo dice. Buscarán explicaciones en consejos de superación personal y elaboración de presupuestos, porque esas son las explicaciones disponibles. Y el sistema seguirá extrayendo. Esto no es pesimismo, esto es reconocimiento de patrones. Cada imperio en una determinada etapa de su desarrollo comienza a extraer de su propia clase media, porque la extracción externa ha alcanzado sus límites. Roma lo hizo. España lo hizo. Gran Bretaña lo hizo. Estados Unidos lo está haciendo ahora. El buen trabajo que no genera riqueza es la versión moderna de los colonos romanos. Técnicamente libres, prácticamente atados. Trabajando tierras que nunca poseerá. Hay una razón por la que este análisis importa específicamente en 2026. Varias tendencias están convergiendo. Las tasas de interés subieron de cerca de 0 a más del 5% entre 2022 y 2024. Esto encareció la deuda, pero no abarató los activos porque la oferta siguió siendo limitada y los compradores institucionales se mantuvieron activos. La inteligencia artificial está acelerando la automatización del trabajo cognitivo. La clase profesional, abogados, programadores, analistas, escritores, ahora enfrenta las mismas presiones de desplazamiento que enfrentaron los trabajadores de las fábricas en la década de 1980. La disciplina salarial se está intensificando. La consolidación corporativa ha alcanzado niveles extremos. En sector tras sector, 3 o 4 empresas controlan la mayor parte de la cuota de mercado. Esto permite un poder de fijación de precios coordinado, que extrae de los consumidores sin colusión visible. Los costos de adaptación climática están comenzando a materializarse. Las primas de seguros en las regiones afectadas se han duplicado o triplicado. Este es un nuevo mecanismo de extracción que crecerá. Los costos de la atención médica continúan su aumento exponencial, ahora interactuando con una población de baby boomers que envejece y que requerirá niveles de atención sin precedentes. Todas estas tendencias apuntan en la misma dirección: intensificación de la extracción de los asalariados. La persona en Austin con $214 restantes después del día de pago no está experimentando una dificultad temporal. Están experimentando la condición permanente de su clase económica. En este punto, solo hay 3 opciones. 1. Acción política colectiva para reestructurar el sistema. Salarios mínimos más altos, atención médica universal, vivienda pública, educación gratuita, impuestos progresivos sobre la riqueza, aplicación de la ley antimonopolio, poder sindical. Esto requeriría superar las ventajas políticas estructurales de los propietarios de activos, lo que significa un movimiento de masas o una crisis lo suficientemente grave como para desacreditar el orden existente. 2. Estrategias de salida individuales. Arbitraje geográfico, mudarse a áreas de menor costo, reducción radical de gastos, flujos de ingresos alternativos, negarse a participar en la estructura de costos de la clase profesional. Esto funciona para algunas personas, pero no puede resolver el problema sistémico. Si todos se mudaran a áreas de bajo costo, esas áreas se convertirían en áreas de alto costo. Esta es una estrategia de salvavidas, no una solución. 3. Aceptación. Comprender que el sistema está diseñado para extraer y ajustar las expectativas en consecuencia. No esperar construir riqueza a través de los salarios. Encontrar significado fuera de la acumulación económica. Esto es psicológicamente difícil porque la programación cultural es profunda.
pero puede ser la respuesta más honesta para las personas que carecen de los recursos para salir o del poder para cambiar el sistema. Ninguno de estos es indoloro. Esa es la trampa. Una breve palabra. Este análisis es histórico y educativo. No es un consejo financiero. No es una recomendación de inversión. No es una predicción de eventos futuros específicos. Es un intento de comprender las fuerzas estructurales que producen los resultados que observamos. Sus circunstancias individuales pueden variar. Se debe buscar orientación profesional para las decisiones financieras personales. Volvamos al apartamento en Austin. El desarrollador de software con $214 restantes después del día de pago. No están haciendo nada malo. No están cometiendo errores. Están experimentando el resultado documentado de un sistema que fue diseñado paso a paso durante 4 décadas. El sistema les dice que presupuesten mejor, que se esfuercen más, que optimicen, pero el sistema está mintiendo. Las matemáticas no funcionan. Ninguna cantidad de optimización individual hace que las matemáticas funcionen. La única pregunta es si pasarán los años que les quedan culpándose a sí mismos o comprendiendo el mecanismo real. La historia sugiere que la mayoría se culpará a sí misma. Así es como persisten estos sistemas. La ideología de la responsabilidad personal oscurece la realidad de la extracción estructural. Pero algunos lo verán. Algunos entenderán que el cheque de pago no es un camino hacia la riqueza, es un pago de mantenimiento por el trabajo continuo, lo justo para asegurar que se presenten mañana, nunca lo suficiente para escapar. Esto ha sucedido antes. Roma, Gran Bretaña, España. Está sucediendo ahora. La pregunta no es si la clase media estadounidense se está vaciando. Esa pregunta fue respondida hace 20 años. La pregunta es qué emerge al otro lado. La historia no se repite, pero hace eco. Comprender estos patrones no los cambia, pero sí aclara la naturaleza de la situación. La mayoría de las personas nunca rastrean estos hilos hasta su origen. Experimentan los síntomas, la ansiedad, la escasez, la sensación inexplicable de que algo anda mal, sin diagnosticar la causa. Este canal existe para realizar estas autopsias mientras el paciente aún camina, para documentar los mecanismos antes de que se reescriban como retrospectiva. Si este análisis ha cambiado la forma en que ve su cheque de pago y los muros económicos que se cierran a su alrededor, suscríbase y dele me gusta a este video. Estamos descubriendo la historia estructural que han tratado de enterrar bajo una narrativa de fracaso personal. Construyamos un futuro basado en la comprensión. La próxima investigación sobre los engranajes ocultos de nuestro mundo se abrirá pronto.